frente a esa persona. Piensen en una persona desconocida. Incomodidad. ¿Qué más? Por aquí dicen que nervios. ¿Qué más le genera? ¿Rareza o extrañeza? Piense entonces ahora que usted está personalmente hablando, ¿no? Hablando de persona a persona. Que está mirando a la persona que a usted le agrada mucho. ¿Qué sensaciones le genera? Si usted estuviera al frente de la persona que a usted le agrada mucho, ¿qué sensaciones le genera eso? Alejandra dice que risa. A Alejandra le agrada el payaso, entonces le da risa. Nervios, aquí me dicen que nervios. ¿Por qué inseguridad? ¿Quién me contesta? ¿Por qué genera inseguridad el mirar frente a frente o mantener la mirada frente a alguien que le agrada? Dígame, Isaac. Pues porque, o sea, si se miran muy fijamente, como que a uno le preocupa que vea como los defectos de la cara o algo así, ¿no? Que descubra mi estrabismo. O sea, Sí, algo así. que descubra que estoy mirando, que no la estoy mirando a ella. Algo así. Puede pasar, ¿no? La reacción que sucede, ya podemos dejar de mirarnos fijamente, la reacción que sucede al mirar fijamente a una persona desconocida casi que se asemeja al mirar a una persona totalmente conocida. Es contradictorio ese hecho porque, pues mientras que uno no puede sostener una mirada con una persona que no conoce por inseguridad, por intimidación o por no saber cómo va a reaccionar la otra persona, en cambio, con la que se conoce es más por pena o por lo que dice Bermúdez, esa inseguridad a que descubran esos detalles defectuosos de nuestro rostro, ¿no? Entonces, el estrabismo, la nariz chata, eh, que no tiene medio labio, que tiene un diente chueco, o sea, usted es Frankenstein para la otra persona. Pero eso no es, eso no es cierto. Realmente usted se ve al espejo y se ve igual a como lo ve la otra persona. Solamente que la otra persona tiene una visión de usted. ¿Listo? Ojo que es muy diferente mirar a observar. ¿Listo? Yo miro a una persona y yo simplemente me concentro en los aspectos físicos. Pero cuando yo observo a una persona, o bueno, como persona, cuando yo observo a otro, yo no me fijo solamente en lo físico, me fijo también en lo psicológico. Entonces, por eso es que a veces dicen, uy, es que esa mirada a veces intimida, uy, es que esa mirada a veces causa tranquilidad, uy, es que esa mirada a veces produce lamento o X o Y cosa. Entonces, eso sucede cuando nosotros nos miramos frente a frente. En cierta medida, este ejercicio que estábamos haciendo era una especie de performance que ahora más adelante les voy a explicar cómo es que se dio ese ejercicio. ¿Listo? Que lo hizo una mujer, hablando estéticamente. ¿Listo? Esa es la idea del performance o un ejemplo muy cortico de lo que es un performance y ya vamos a explicar qué aspectos hablan o se entienden como performance. Quiero que también ahí, pues ya sea en Google o ya sea si tiene un diccionario físico en la mano, busque la palabra performance para ver qué significado usted encuentra ahí en el diccionario virtual o en el diccionario físico. ¿Qué entiende usted por performance? Performance no es como una presentación, ¿sí? Listo. Presentación. ¿Qué más encontraron de definición de performance? Cuéntame, Sofía López. Un espectáculo de característica vanguardista. Listo. María Paula Rodríguez, ¿qué más encontraste? Dice lo mismo, pero en el que se combinan elementos de artes y campos diversos como la música, la danza, el teatro y las artes plásticas. Listo. O sea que el performance es una forma de presentación que busca combinar, pues, muchos espectros de las otras artes. Eso es lo que nos diría el diccionario. Estéticamente hablando, ¿listo? ¿Qué es lo que nosotros entendemos como un performance?
¿Listo? Para empezar, es una idea plástica que surge de la transformación del arte del siglo XX. Cuando empecemos a ver todo ese contexto histórico que tiene el siglo XX, cuando ustedes me recuerden sobre qué sucedió en el siglo XX, usted se va a dar cuenta que el impacto histórico del siglo XX no se había visto nunca antes. Tanto así que las artes casi que se deforman en su sentido. Y pues una de las ideas que sale de eso es el performance, de cómo el performance surge a partir del planteamiento de cómo yo presento o vivencio una realidad específica. ¿Listo? El performance también debemos de tener en cuenta que es una oposición. ¿A qué? ¿A qué se opone? A la pintura y a la escultura. ¿Listo? Por unos rasgos específicos, que ya ahorita vamos a ver cuáles son esos rasgos específicos, como tal que permiten una oposición a la pintura y una oposición a la escultura. ¿Listo? Aparece en los años 70. ¿Listo? La época más famosa o el boom del performance y las instalaciones es hacia los años 70, una época en donde pues el rock, el jazz, el consumo de estupefacientes, listo, la aparición de esa influencia de los gurús de la India o del libro de la muerte tibetano, pues empiezan a hacer mella en los artistas europeos y en los artistas estadounidenses. De tal manera que ellos empiezan a combinar todas esas cosas que les acabo de decir y empiezan a plantear este performance un poco más concreto, ¿no? Pero mucho ojo, no es que el performance solamente surgió en los 70 y ya, no. En las vanguardias que ustedes van a investigar y van a consultar, usted se va a dar cuenta que ahí ya hay antecedentes del performance. No se llamaba performance, pero ya había antecedentes de eso, de plantear al ser humano como un objeto artístico. ¿Listo? Se conecta o se va a conectar con otras corrientes artísticas posteriores a los años 50, como el happening en flutes, el body art y el arte conceptual. Realmente el performance en cierta medida quiere sugerir una especie de arte conceptual. ¿Listo? Aquí tenemos esa imagen, si ve esa fotografía que está ahí, la artista, bueno, es una pareja, pero pues la que es famosa es la mujer. El hombre siempre fue como un acompañante para los performances que ella hacía. Y ella es Marina ¿cómo es que se llama? Marina Abramovic, perdón. Eh, Ella es Marina Abramovic, que desde los años 70 ha hecho performance toda su vida, o todo su desarrollo estético tiene que ver única y exclusivamente con performance. Y ha hecho performance muy complejos, sencillos, pero también delicados, preocupantes, muy arriesgados, como por ejemplo el que usted está viendo ahí. Su compañero, que fue pareja de ella mucho tiempo, pero después se pelearon y terminaron pues cada uno cogiendo su camino, se llamaba Ulay, él murió hace poco, y pues por ejemplo en ese performance que estamos viendo, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué ven ahí ustedes? El, el cómo en una relación tóxica puede terminar, puede ser aquel que también o sea, carga el arma que lo daña. Bueno, ¿qué más? Muy profunda la respuesta de Daniel. iPhone Juanca, ¿será que es Juan Carlos? Vamos a darle el paso. Confiar como en alguien más, Mire hasta que, tener la capacidad de dejarlo poner un arma sobre tu cuerpo. mire, dos opuestos. Porque por un lado Beltrán habla de lo tóxico que puede llegar a ser una relación, mientras que Laura Castro dice, no, eso es más una confianza ni la berraca, porque pues es poner un arma frente a una persona creyendo que no va a suceder nada. ¿Qué más encuentra usted ahí? ¿Qué más ve usted ahí en ese performance de María Abramovic? ¿Nada más? ¿Qué más encuentran ustedes ahí? El que se está mirando fijamente a los ojos y la postura. Claro,
La postura del cuerpo, el hecho de que se estén fijando a los ojos, la postura del cuerpo que genera. Dime, Alejandra de Felipe, ¿qué vas a comentar tú? No, es que yo tenía otra percepción, pero pues ¿Cuál sería la ya tuya? la terminé, ¿no? Ah, Dana, ¿ya acabaste la tuya o vas a responder lo que yo pregunté? La de ¿qué genera la posición de los cuerpos? Pues es una posición muy rígida, ¿no? Ambos tienen los puños como cerrados y no sé, no sé. ¿Qué más ven? Mire, Dana ya dijo los puños cerrados, el hecho de que estén totalmente rígidos. ¿Qué otra cosa ven ustedes? Miren bien la fotografía, Andrés. Que el señor intenta, o sea, está sacando la flecha a punto para dispararla, creo. Bien, eso es importante dar cuenta. La flecha está lista para ser disparada. Entonces deben de tener en cuenta ese aspecto. ¿Qué más, Cristian? ¿Qué más encuentra Que, usted? que ambos están, pues ella está sosteniendo el arco mientras que él está tirando la cuerda. Pero ella lo está sosteniendo. ¿Será que sí? Si usted quisiera Sí, hacer un diagrama físico de esa fotografía, aplíquele ciencia a esa fotografía. ¿Usted cómo dibujaría los vectores de esa fotografía? Porque eso también, o sea, les estoy hablando científicamente, pero eso tiene un concepto simbólico. Que ambos están inclinados, o sea, inclinados, alejándose. Bien, Isaac, Que la señora es la que está sosteniendo al muchacho para que no suelte la flecha o algo así. listo. Y entonces, pero ¿será que si a usted hablemos socialmente, si a usted le dijeran, ahí posiblemente pueda haber un asesinato o un suicidio, ¿usted qué escogería? Si habláramos socialmente, ¿usted qué escogería? ¿Ahí hay un asesinato o un suicidio? Un asesinato. Bueno, vamos a mirar, o sea, no Yo creo que en necesariamente. suicidio, profe. ¿Por qué, Pues Nicolás? según lo ¿Por que qué? yo veo, es que o sea, por la posición en la que ellos están como acomodados, el, el hombre está solo sosteniendo la cuerda y ella está jalando como el cuerpo del arco, porque ya está más reclinada hacia atrás que el man. O pues a mí me da esa impresión. Entonces Bien, ella es la que está tensando el arco, no él. listo, muy bien. Isaac, ¿qué más vas a comentar? Ah, no, yo pensé que era un asesinato porque, pues para mí, el man se ve como más atrás, como si estuviera echando para atrás y la vieja sosteniendo como el arco. Listo, Daniel. Para mí es un asesinato porque el que tiene como la opción de disparar la flecha es el man, no la muchacha, o sea, la muchacha simplemente está sosteniendo el arco. Y si pues el hombre quisiera soltar la flecha, pues la mata a ella y sería un asesinato, ¿no? Laura, pues bien, El están hombre, dando miradas. el Dime, hombre no Laura. generalmente es el que está sosteniendo la flecha, porque si ves, ambos están diagonal. Entonces ella lo que hizo fue ponerle la flecha en la mano y estirar el arco, haciendo que ella misma sea la que esté estirando la flecha. Así que es un suicidio. Es que pareciera, es un dilema. Básicamente es como si usted no pudiera dar, es una paradoja. Usted no podría darle una respuesta exacta a esa presentación que ella está haciendo porque, pues en cierta medida, claro, cosas que ustedes dicen, pero es que el que está estirando y el que sostiene la flecha es el mano, ese es Ulay. Pero también está válido, sí, pero ella al estirar el arco y al inclinarse, al generar una inclinación, o sea, su ángulo, su postura, al no estar recta, sino estar inclinada y estar inclinada hacia atrás, está implicando que la tensión del arco también la está generando ella. Entonces, ¿hasta qué punto ella está colaborando para que la flecha la atraviese? Entonces, esas contradicciones o esas tensiones que me muestran en los performances también me ayudan a dar cuenta de la realidad en la que vivimos. ¿Listo? Muchos de los artistas que hacen performance o que gustan de hacer estas ideas es mostrarnos que en la vida cotidiana las paradojas abundan o lo desagradable o lo escatológico o lo poco correcto abunda y para nosotros es algo normal.
porque no entendemos los límites de lo bueno, de lo correcto, de lo incorrecto en la realidad en la que nosotros vivimos. Mire que ustedes mismos dieron dos respuestas totalmente contradictorias a una imagen, una relación tóxica y una relación de confianza. ¿Cuál de las dos viene siendo realmente? ¿Cuál de las dos consideramos que es válida? Entonces, los performance nos sirven para eso. Va a haber un grupo que se llama los accionistas vieneses. Esa gente era lo más escatológico y lo más desagradable en sus presentaciones. Pero lo chistoso o lo curioso es que cuando se hace una explicación sobre lo que ellos proponen, porque es que esto no nace así de la pura improvisación, no, un performance se planea, ellos muestran de que, pero eso es lo que pasa a usted constantemente, eso es lo que usted ve. Entonces, por ejemplo, los accionistas vieneses cuando deciden en escena sacrificar un cerdo ante todo el mundo y abrirlo. Y entonces, luego es que eso usted lo ve ahí en el museo y ya, y usted se impresiona y dice, uy, pero qué salvajada, qué mucho animal, ¿cómo se pone a hacer? Bueno, pero y es que usted en la carnicería, ¿qué ve? Cuando usted ve que están cortando la carne o cuando ve que están abriendo el cerdo para cortarlo, para poner todas las partes a su venta. Está viendo lo mismo, solamente que usted lo ve en una carnicería y como está en una carnicería es normal. Entonces, una de las características de los performance va a ser eso, sacar de contexto objetos para generar impresión en el auditorio o en la audiencia que está viendo esa obra. ¿Listo? Entonces, esas son características concretas de lo que es como tal ese performance. Vamos a ir a la página 268 de su libro de Savia, por favor. ¿Listo? Que en la página 268 pues nos van a decir otros aspectos relacionados con el performance. ¿Listo? Entonces, ahí vimos como las 4 más concretas o las 4 más certeras frente a lo que estamos exponiendo. Ashley, lee la cuarta que tú ves en el punto de la página 268. Ya. La cuarta, ¿verdad? Sí. Dice, el sujeto es el pincel, la paleta, el lienzo y la pintura misma. Listo. Entonces, para los performance o para el que hace performance, él dice, el lienzo soy yo. O sea, yo no voy a utilizar un óleo, no voy a utilizar madera, no voy a utilizar acrílico, no. Yo voy a utilizar mi cuerpo como forma de expresar el arte que yo estoy explicando. ¿Listo? Yo voy a utilizar mi cuerpo como una idea de expresar mis sentimientos o expresar lo que yo creo del mundo. ¿Listo? Ustedes han visto, hay un capítulo de Doctor House que es con una artista plástica que hace performance. Que ella, la presentación de ella es ella quieta en el escenario y el título se llama Deja que se haga todo lo que tú quieras. Y entonces está ella completamente, pues, creo que está vestida de blanco y al lado hay varios objetos. Hay objetos de todo tipo. ¿Listo? Y la idea es que eso es entre performance y happening. La idea es que el público que llegue a verla, pues puede hacer lo que quiera con los objetos que están en la mesa en el artista. Entonces, hay un capítulo de Doctor House que habla sobre o sea, es como un artista que hace ese ejercicio de happening y de performance. En la vida real, Marina Abramovic hizo eso. Entonces, colocó una serie de objetos en una mesa. Entonces, colocó colores, pinturas, colocó comida, colocó rosas, colocó cuerdas, colocó, qué cosas así comunes. Colocó ropa
¿listo? Colocó imágenes, colocó palos, colocó látigos, colocó cuchillos, colocó cuchillas y colocó un arma de fuego. Y la presentación decía, haz lo que tú quieras. La idea es, o sea, como que usted está en esa presentación y usted tiene, por lo general, sucede que la parte difícil, ¿cuál es en una presentación de esas? ¿Cuál es la parte difícil? Mantenerse en el personaje. No, porque ya no se está manteniendo en el personaje, simplemente ella es un lienzo para los demás. Y ella sabe que se va a mantener así, o sea, su performance implica que ella se va a mantener así y punto. Lo que pasa es que no sabe cómo va a terminar, o sea, eso puede terminar bien o puede terminar mal. No sabe cómo va a terminar, por eso se llama happening, pues, como que abierto o a la espera de qué. Pero ella se mantiene ahí, sabe que debe mantenerse. Entonces, ¿qué creen que sea lo difícil de que empiece el performance, Isaac? Profe, no entendí, o sea, ella también está en la obra, ¿cierto? No, ella es la obra. Ok. Pues, O sea, piénselo de esta manera. Digamos que ahí está en la serie de objetos. Digamos que estamos ahí estamos en un museo y yo soy el artista plástico. sí. Entonces yo estoy sentado. ¿Listo? Y ustedes llegan, todos ustedes llegan. Llegaron todos los 35 a ver la presentación. No piensen que yo soy el profesor, voy a coger el arma y de una vez para que respete la próxima vez. No, piensen que yo soy un artista X. Y ahí encima de la mesa está cualquier objeto que usted se pueda imaginar. Y está el letrero que dice, haga lo que usted quiera o lo que usted considere. Ok. ¿Cuál es la parte difícil del performance? Yo creo que la parte difícil es que todas las personas como que lleguen a entender lo que quiere decir el que creó esa obra, ¿no? Listo. Nicolás. Pues yo creo que la parte como más complicada es que la obra depende del público. Porque, entonces, o sea, puede ser tan simple como que alguien llegue con un marcador y le dibuje un corazoncito. O como alguien llegue y la primera persona que llegue coge el arma y le dispara. Y ahí quedó la obra. Entonces, ahí quedó. Sí, entonces, pues, de eso depende la obra. Este era el profesor de español. Laura Castro. Igual como dijo Santos, como que lo más complicado es eso, como depende de las personas que te están observando y también depende mucho de el artista, o sea, de como tal la obra. Porque Bien. tienes que quedarte ahí quieto en una postura rígida, No. como si simplemente no estuvieras. No, ya les dije, eso no depende de nada. Yo como artista me voy a quedar quieto. Yo ya sé que me debo quedar quieto. O sea, yo soy consciente de eso. O sea, de eso, o sea, eso no se tira a la obra, porque entonces no quedaría bien. No, por eso me refiero, como ser baila. consciente de que te tienes que quedar quieto como por mucho tiempo, a pesar de que no sé, te lancen un lápiz y te roce el ojo o algo así. Entonces eso debe ser difícil para el artista. Claro, obviamente no se va a quedar quieto, ¿no? Es cierto, no se va a quedar quieto, pero no renuncia a la obra, no va a renunciar. Él es consciente de que no va a esa obra se acaba cuando el público deje de hacer algo con el objeto, o sea, con el artista. Se están acercando en el sentido de que depende del público, pero hay algo clave, hay algo concreto que implica que, o sea, para que la obra funcione debe haber algo que, o sea, como que uno dice, esto se necesita para que pueda funcionar la obra. La iniciativa del público. ¿De quién? Del público, ¿no? Sí, o sea, pero ¿de todos o de qué? No, pues desde que solo una persona se anima, yo creo que ya toda la multitud. Eso es un estudio sociológico, no sé si es uno de los estudios sociológicos más famosos que existen desde que existe esa carrera. El problema con los grupos o el problema con la sociedad es que siempre debe haber alguien que se anime. Uno solo con que se anime. O sea, deben de haber hay dos personas importantes en las iniciativas grupales. Uno que se anime y otro que lo siga. El primero que se anima es el que da la posibilidad de que así se puede hacer.
Entonces, por eso les digo, está el artista, el primero que llegue, lo que decía Santos, por lo general, ellos no arrancan, lo que decíamos, no va a coger el arma y de una vez, no. Por lo general siempre se arrancan con acciones pequeñas, mínimas. No sé si ustedes han visto Zombieland o Tierra de Zombies, que ellos están como en un local comercial indio y entonces lo empujan y se cae una estatua y se rompe. Y a todos les parece chévere y entonces empiezan poquito a poquito y entonces rompen algo. Pero ya después se descontrolan y terminan destruyendo la tienda. Faltó solamente esa cosa, solamente una acción pequeña para terminar descontrolando todo. Y entonces en el performance de Marina Abramovic, en esa parte, entonces siempre se necesitó una persona del público para arrancar el performance. La artista estaba ahí preparada porque es lienzo, es cuerpo, es objeto de arte. Entonces está esperando a que alguien haga uso del objeto de arte. Y entonces, si no estoy mal, el primero que actuó del público fue una persona que cogió una rosa y se la puso en la mano. Y después empezaron a coger aspectos. Entonces, por ejemplo, unos cogieron pintura y le pintaron la cara, otros cogieron cuerdas y la amarraron. Y nadie llegó a coger el arma. Hay una conciencia moral que todavía nos mantiene quietos. Pero sí hubo gente que la cortó. Entonces cogieron un cuchillo o cogieron cuchillas de afeitar de la época y le hicieron cortadas en los brazos y le hicieron cortadas en las piernas. ¿Profe no se movió? No, ella se mantuvo ahí. La vieja era una tesa en ese sentido, o sea, como que se lograba, hacía como tantra y casi que se abandonaba completamente y ella literalmente se convirtió en un objeto que todo el mundo hizo muchas cosas. Hubo alguien que la besó, simplemente se acercó, le dio un beso y se fue. ¿Y qué sucedió con eso? Pues es el actuar del ser humano. Todo el mundo diría, pero esto es una vaina totalmente absurda. ¿Quién carajos podría llegar a hacer eso? Pero piénselo de esta manera. Todos queremos siempre hacer algo. Todos queremos regalar una rosa, todos queremos dibujar, todos queremos besar a alguien y todos inconscientemente a veces lastimamos a alguien. No con cuchillas, no somos asesinos ni nada de esto, pero muchas veces lastimamos a alguien con nuestras palabras o con la forma en que miramos o, no sé, con reacciones frente al otro. Entonces, ese performance es explicar eso, es explicar cómo la persona, por el hecho de que ve al otro como un objeto, puede hacer cualquier cosa. Porque eso es lo que demuestra Marina Abramovic o quiere demostrar Marina Abramovic en su performance. La ironía de convertirnos en objeto es que en realidad somos objeto de los demás. Cualquier otro, cualquier X, cualquier Y nos puede utilizar. En la vida cotidiana sucede, pero cuando es una obra de arte nos sorprende o nos parece maravilloso, nos parece magnífico o nos parece totalmente aberrante. O sea, pues el hecho de que alguien haya tenido la idea de, pues se puede hacer todo, entonces cojo una cuchilla y le corto las piernas. Eso implicaba, pues, cómo dentro de nosotros está la idea de infligir daño. Y el infligir daño porque el otro me lo permite. Entonces, eso me lo demostraba muy bien ese performance. ¿Listo? De ahí que siempre en el performance el artista es objeto de arte. No es el artista. O sea, ahí en el performance el artista no existe. Porque el artista es el lienzo que el auditorio está viendo. ¿Listo? Castro, ¿qué pregunta tienes? Profe, ¿y qué pasaba si la llegaban a desnudar? Ella tenía ropa, ¿no? Obviamente, ¿no? No, de hecho sí la desnudan. Porque ¿Sí? sí, la dejan. Lo que pasa es que con ella, lo que pasa es que ella y muchos de los que hacen performance de los años 70 o los primeros iniciadores del performance de los años 70, acuérdense que estamos en una época, los años 70 va a ser una época muy liberadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, Woodstock o las protestas de mayo del 68, esto hace que empiecen a sentir una liberación del cuerpo.
Y entonces el arte empieza a querer mostrar al cuerpo, como que diciendo, en el Renacimiento pintaban a mujeres y hombres desnudos, ¿por qué no hoy en día vamos a mostrar nuestros cuerpos desnudos? Y ya, o sea, ¿qué de malo tiene? Entonces ellos al plantar esa idea, en los performance, muchas veces los performance implicaban desnudos. Además que eran artistas y pues yo no sé si de pronto ustedes saben que en las escuelas de arte siempre hay por ejemplo, cuando van a trabajar por cuerpo humano, pues no trabajan con maniquís solamente, trabajan con maniquís, pero al mismo tiempo trabajan con personas desnudas para que trabajen el dibujo, trabajen el diseño de la piel, de la musculatura, de las posiciones naturales del cuerpo. O sea, en el arte del cuerpo no es qué pecado o qué tabú ver el cuerpo desnudo de alguien. No, en el arte el cuerpo es un objeto de, eh, de desarrollo estético. Con el cuerpo yo estéticamente puedo hacer muchas cosas. Por eso es que aparece el body painting, ¿no? Entonces que eso me sirve a mí para demostrar que mi cuerpo puede ser un lienzo en el que yo coloco una forma y mi movimiento transforma o va transformando esa forma. ¿Listo? Entonces, sí sucede que, por ejemplo, en el caso de Abramovic, a ella alguien la termina desnudando. ¿Listo? Pues igual decía, haga lo que usted quiera. Entonces, a alguien se le ocurrió, pues desnudémosla. Y ya. Igual ella ya antes había hecho un performance en el que ella desnuda completamente en el escenario, empieza a bailar, a moverse en el espacio y el espacio está lleno de pintura, entonces se termina manchando todo el cuerpo y ahí en ese performance ella, por ejemplo, se empieza a latigar. Entonces, pues es totalmente, pues hay performances que son muy retorcidos, ¿no? No los muestro aquí porque me metería en un problema grandísimo, pero todos los que tengan como intereses en artes plásticas, véanse véanse la definición de performance que da Antonio García Villarán, el youtuber español de arte, que él explica muy bien cuál es toda esa idea que hay detrás del performance y muestra eh, performance que se hacían que eran totalmente radicales. O sea, habían performance muy sanos, muy suaves, muy tranquilos, pero habían otros performance que uno dice, no, esto es para gente que tenga duro el estómago, porque el resto no es nada interesante. Ahorita les relato un performance que es muy bonito, por lo que significa ese performance. ¿Listo? Que es muy bonito, ese sí se puede relatar. Ana. Profe, tengo una pregunta. Para ese tipo de, como de espectáculos o de pues, performance, como le dices, o cómo se llama específicamente, ¿no necesita un público más específico o un público conocedor de eso? O sea, no sentarla en la Cali con Esperanza al público total y con esas cosas así sueltas porque la gente va a quedar, pues primero no va a entender, segundo muy va a bien. decir, pues esta persona no está bien. Pero Y usted tercero, puede, uno no sabe qué loco viene y pues quién sabe qué cosas hace. Pero entonces, digamos, si esa persona se encuentra, no sé, en un evento de Corferias relacionado con el arte, pues va un grupo específico de personas que le gustan el arte y van a medio entender o por lo menos comprender lo que puede estar pasando. O sea, entiendo que se debería como un claro, público bastante específico para eso. pues depende porque acuérdense lo que yo les decía, que el performance no es improvisativo, o sea, no es que, quiero hacer un performance y entonces aquí me voy a poner a hacer uno. No, como hay una finalidad, entonces lo que dice Ana, hay unos performances que son en museos. Entonces, por ejemplo, el de Marina Abramovic, ese fue en un museo y en donde fue gente, y aún así dentro del mundo del arte, y vean, la cortaron y todo. Porque el ser humano es ser humano, hay que comprender eso. El ser humano es un ser humano, pare de contar. Ahora, hay otros performances que los hacen a cielo abierto por el solo hecho de generar provocación en el receptor. O sea, por solo el solo hecho de querer ver la reacción de las personas que van pasando y ven el performance. No importa si son conocedores del arte, no importa si son de una clase social X o Y, no importa. Lo importante es que es público y quiero conocer la reacción del público ante ese performance. ¿Listo? Hay un grupo, creo que es chino o es coreano, que lo que hace es pintarse completamente de gris y empieza a caminar por las calles de esa ciudad.
Y pues toda la gente queda como mirándolos, ¿qué pasó aquí? Ellos buscan revisar cuál es la reacción de la persona. Y eso que ellos están, pues lo único diferente es pintados de grises, pintados solamente, porque no están ni desnudos, no, o bueno, hay veces que hicieron uno que es desnudos completamente, pintados completamente de gris, pero desnudos, y hay otros en la que ellos están es disfrazados de profesiones. O sea, lo único que los diferencia es que están pintados de grises, pero están caminando por la calle vestidos como si fueran diferentes profesionales. ¿Qué de raro usted ve eso? Que están grises, no más. Pero aún así es extremadamente sorprendente. ¿Ven? Y está caminando por una calle principal que implica una masificación social tan grande que usted como individuo queda invisibilizado. Entonces, eso hace el performance que es abierto al público. No importa el performance, importa la reacción del público frente a ese performance. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos con la siguiente. Vamos a leer la tercera de abajo hacia arriba. Sofía Sánchez, la tercera de abajo hacia arriba. ¿Qué nos dice? La que dice En esencia. en esencia. Sí, ahí en la página 268. Perdón, había entendido 28. Ah, ok. 268. En esencia, se busca experimentar nuevos caminos para concebir la obra artística sacando uno o varios objetos de su contexto habitual y situándolos en otro, con el fin de darles un valor nuevo estético. ¿Listo? Es como hallar, es como resignificar. ¿Listo? No sé si ustedes se acuerdan el año pasado, en la pandemia, fue algo que si ahorita, o sea, fue algo que desde el comienzo, porque no lo estoy aceptando, fue algo que desde el comienzo uno puede considerar es algo torpe. Pero en cierta medida eso explica sacar del contexto algo. No sé si ustedes se acuerdan que recién plena pandemia, o sea, no habíamos llegado ni a mitad de año, a una presentadora colombiana le dio por decir que podemos darle otra utilidad a los libros y entonces, por ejemplo, puso al libro, le puso un caucho y puso un cuchillo ahí. Mire, por ejemplo, puede ser un portacuchillos. Pues a ella le pareció muy divertida la situación y muy innovadora, pero por dentro uno dice, ok, esto refleja a la población colombiana a su máxima expresión. O sea, es la única población en el mundo que consideraría un libro como portacuchillos. Pero importantísimo es, mire que eso básicamente es descontextualizar un objeto. ¿Cuál objeto? El libro. Y llamó la atención, o sea, como que uno dice, una de dos, o lo preparó muy bien, lo preparó tan perfecto que se convirtió en una tendencia ni la más impresionante, o sin saber lo que hacía, construyó algo estético en una realidad social. Construyó algo estético en un significado de lo que es la cultura en Colombia. Es pobre. No sirve, no es útil. O la consideran tan poco importante que es mejor ponerla en otro aspecto. O sea, ya les dije, no es, o sea, no se sabe, no sé porque pues no, me tocaría entrevistar a la presentadora y decirle, venga, ¿en serio usted se pensó eso? ¿Usted creía que iba a lograr eso con eso que usted acaba de hacer? Pudo haber surgido introspectivamente, pero terminó hablando muy bien de la sociedad colombiana, haciéndole se puede decir, mire, eso es un símbolo de lo que es Colombia, o sea, la falta de conocimiento, la falta de reaccionar frente a la cultura, la falta que tenemos de considerar que lo cultural o lo estético no es importante y entonces por eso es que lo cogemos para sostener una pata de una mesa cuando está coja. Eso es básicamente lo mismo. Entonces, el performance implica buscar eso, coger objetos que pertenecen a una realidad y pasarlos a otra para darles un nuevo significado. Ya les dije que, por ejemplo, en los accionistas vieneses hay una que es un sacrificio de un cerdo. ¿Listo? En una carnicería matar a un cerdo, pues
pues es algo común y corriente, o sea, como que pues se sabe que se tiene que matar al cerdo para la producción de carne, pero cuando usted la saca a una presentación, pues usted hasta dónde le parece como interesante que esté sucediendo eso, o a usted qué tan chévere le parece ver todo el sufrimiento del cerdo mientras que lo degollan, pues ahí ya no es tan llamativo y lo que termina haciendo usted es un impacto emocional en el auditorio tan grande que la persona incluso olvida que eso es algo de la realidad común, es algo común y corriente. ¿Listo? Hay una presentación que hacen, son unos alemanes, que se llama El rostro del siglo XX y es una cirugía transmitida para hacerle una transformación a una mujer utilizando fotografías de los rostros de las principales mujeres más atractivas del siglo XX. Entonces, Greta Garbo, Marilyn Monroe, bueno, las de los años 70, estamos hablando, ¿listo? No estamos hablando de las de hoy en día porque eso fue en los años 70. Y entonces todo el mundo quedaba como impresionado de, pero ¿por qué está haciendo usted eso aquí a campo abierto? Pero si todas las mujeres quieren ser Marilyn Monroe, o sea, todas las mujeres quieren ser Greta Garbo, pues no sé, o sea, ahora ¿por qué le molesta la idea de hacer una cirugía en la que se tome como modelo a estas bellezas? Sí, muchas veces en esa época las mujeres quieren ser como esta actriz, pues normal, ¿no? Casual. Solamente que esta vez lo va a ver todo el mundo para ver cómo queda. Entonces, eso es lo que hacen, es provocar incomodidad en el auditorio. Ese es el único fin, generar incomodidad. Como que despertarlos del letargo que viven, de que todo lo cotidiano ya uno lo toma como normal. ¿Sí me entienden? O sea, piensen hoy en día cómo sería hacer un performance en Colombia. O sea, vaya a la parte más brutal de cómo sería hacer un performance aquí en Colombia y verá que es uno dice, pero esto usted lo vive diariamente y ¿por qué se sorprende verlo en una obra artística? ¿A usted le parece común ver estas noticias? Porque ahora que está en un museo le parece desagradable. ¿No? Entiéndalo desde esa manera. Sofía, ¿qué nos vas a preguntar? O sea, se podría decir que es como reflexivo, ¿sí? Que incita como a la reflexión de como Constante, todo. Ujú. ¿Sí se podría decir así constante. o...? Claro, porque es que utiliza una situación descontextualizada o utiliza el morbo o utiliza un estado emocional para que el auditorio se quede pensando en él. Un ejemplo que ahora que les voy a relatar, una vez uno de los artistas alemanes de performance lo que hizo fue en el museo estuvo con su hijo. Su hijo tenía 8 años y era un performance en el que el performance se llamaba Amor Filial. Y el performance era que el hijo, se subía en un banco y el niño empezaba a dibujar figuras en la espalda del artista. Y el artista, a partir de lo que sentía que dibujaba el niño, la idea es que el lápiz no se levantara, ¿no? Por eso es que les digo que el performance eh, no es instintivo, sino que pues obviamente el artista tuvo que preparar al niño para decirle, mira, tú vas a empezar a dibujar sin levantar el lápiz, sin levantarlo. La condición es que no tienes que levantar el lápiz. Y entonces el niño empezó a dibujar en la espalda del artista y el artista empezó a plasmar lo que dibujaba el niño, sin saber qué era lo que dibujaba el niño, plasmarlo en un papel. Y esa era la presentación. Pues el estado emocional de conexión filial que hubo entre el niño y el artista fue tan grande, fue tan impresionante, que obviamente eso conmovía o era algo hermoso de ver. El hecho de que lo que el papá dibujara sea lo que dibujó el niño, sin saber que eso era lo que estaba dibujando, pues generó un efecto impresionante en la audiencia. Entonces fue aplaudido el man porque fue un performance que como que alegraba los corazones desde ese aspecto. ¿Listo? Ese, pues uno puede decir, eso es un performance suave, tranquilo, sin necesidad de ponerse a hacer tantas cosas. ¿Vale?
Otros performance, vamos a ver aquí los ejemplos. Vamos aquí a ver el ejemplo de Marina Akhmatova. Son estos dos. ¿Listo? Este ya, pues si ustedes se dan cuenta por la fotografía, este fue hecho, si no estoy mal, en el año 2000, en la década de comienzos del 2000. ¿Listo? En cambio, el que usted ve que está en blanco y negro, ese es un performance que ellos hicieron, son los dos. O sea, esta es la que está de rojo es Marina Abramovic y pues el caballero, el que la está mirando, es el señor Ulay, que fueron novios y compañeros artistas mucho tiempo, pero pues también duraron mucho tiempo separados. Ahorita les cuento la historia de eso. En el que usted ve en blanco y negro, si usted ve, ahí lo que hice fue un recorte porque pues no se puede ver completo. Ulay y Marina Akhmatova están desnudos. ¿Listo? Dentro del museo, pero no completamente dentro del museo, sino que usted, ¿dónde cree que se ubicaron ellos? Usted necesita generar incomodidad. ¿Dónde cree que se ubican ellos? En un Siento baño. una cuerda. En la puerta, en la entrada. Ellos se ubican en la puerta de entrada, el uno mirándose frente al otro, completamente desnudos, y la gente tenía que pasar por ahí. Obligatoriamente tenía que pasar por ahí. Y ellos no hacían nada más, estaban ahí quietos. Ni siquiera miraban a las personas que pasaban. Entonces, ¿qué sucedía? Había personas que como que los veían y no pasaban, otros que pasaban sin verlos, otros que pasaban y los veían y les parecía interesante, pero pues fue un performance que simplemente fue, vamos a revisar la reacción de las personas al tener que cruzar entre dos personas que están completamente desnudas. Y ya, esa fue su desarrollo en esa, creo que eso fue una bienal que hicieron, una presentación de varios artistas. Entonces, entre ellos estaban como tal la pareja Abramovic y Bulay, y se presentaron tal cual. La policía, nadie hizo nada, no, simplemente los dejaron ahí y esperaron a ver cuál era la reacción de las personas. Listo. Y el otro que está a color, el que está al lado derecho de ustedes, algunos no lo creen, algunos dicen, no, esto fue más bien como planeada la cuestión. Ulay y Marina Abramovic habían peleado, se habían separado y habían durado creo que 26 años sin verse y hablarse. Duraron mucho tiempo sin verse y hablarse como tal. Entonces, a comienzos del 2000, Marina Abramovic decidió hacer un happening en el cual ella iba a pasar todo el tiempo sentada a una mesa y el público que fuera a verla, pues se podía sentar y la idea era mantener la mirada. No decir nada, no expresar nada, simplemente era los dos mirándose fijamente. ¿Listo? Y entonces pues fue pasando público tras público, unos permanecían unos minutos, otros permanecieron pues algunas horas, otros simplemente fueron a mirar a ver cuál es la gracia ahí del happening. Pero llegó un momento en el que apareció Ulay. Y Ulay decidió como público, se sentó en la mesa y se quedó mirando un tiempo. Como que no se aguantaron y pues obviamente se tomaron de las manos y pues se vio que lloraron y pues obviamente todo el mundo lo aplaudió porque pues lo que dice Ana Isabel, ¿no? Esos performances ya son un poco para gente más como que conocedora del medio y pues los que iban a verlo pues sabían que Ulay hace muchos años, hace casi 3 décadas que no trabajaba con Marina Abramovic, entonces dijeron pues esta vaina es impresionante de ver porque es como un estado emocional afecta de un momento a otro a la persona cuando llega algo inesperado. Antonio García Villarán dice, esto tiene algo de planeado, o sea, tiene algo de como que, bueno, aquí como que hubo manos ocultas, pero sin embargo, pues como que no se puede comprobar y pues terminó siendo una forma de demostrar emoción hacia alguien que no se ve desde hace mucho tiempo, pues muy bella y muy hermosa y fue muy aplaudida por todo el mundo que conoció tanto la noticia como los que fueron a ver la presentación, ¿no? Entonces, pues
eso nos ayuda mucho. Pregunta, ¿usted cree que un performance se puede presentar 2 veces? ¿Ustedes qué dicen? No, no se puede. No, eso es de una sola vez y ya. ¿Qué pasa cuando se hace una segunda vez? Pierde el significado, ya no tiene el mismo sentido que antes. Claro, el significado cambia. No necesariamente pierde, pero sí se cambia. Porque es otro público, porque son otras herramientas, incluso porque como ahí es un mapeo del performance, pues la siguiente vez que se haga, tal vez no salga, no se utilicen otras cosas, le quieran agregar otro aspecto. Entonces, esa es la cuestión del performance. El performance es como que usted lo ve una vez y lo que usted vio esa primera vez ya no lo va a volver a ver. De ahí que el performance es un arte que queda grabado en la memoria del que lo vio. Ya en los demás, no queda como tal. Ya las próximas veces que usted vea, ya ve es otro performance y muchas veces diferente, con la misma idea, pero ya ha cambiado en ciertos aspectos. ¿Listo? Profe, pero ¿y los fotogramas, las fotos del performance? Sí, pero eso no es el performance. O sea, eso es un fragmento del performance que usted vio, la foto que usted tomó, pero eso no es como tal el performance. Entonces, de ahí que no puede decir que las fotos sean un registro de que, mire, eso ya quedó grabado ahí y así es el performance. No, erróneo, porque es más, usted compara esa foto con el performance real y ahí ya se modificó, la foto ya perdió totalmente la validez. Listo para que lo tengamos en cuenta. Frente a las similitudes y semejanzas y diferencias que tienen las instalaciones y el performance, listo, porque las instalaciones va a ser otro concepto que implica es cómo yo en el espacio coloco obras artísticas, vamos a encontrar las siguientes. ¿Listo? Pero vamos a leer las similitudes. Similitudes. Se crean a partir de una nueva concepción para ver a la pintura o a la escultura. Quiere abandonar el objeto artístico. Plantea la obra en nuevos espacios diferentes al museo. Mayor interacción con el espectador. Uso de elementos cotidianos. Listo. Ustedes se acuerdan, es un capítulo muy viejo de Los Simpson. Marge es artista plástica, ¿no? Ella estudió en París. Y que Homero va a hacer una parrilla y le da una piedra y destruye eso. Y preciso va pasando por la casa de un crítico de arte y le empieza a decir que eso es arte. Entonces empiezan a exponer la destrucción de la parrilla en un museo y dicen que, wow, que eso es una obra que muestra la ira del ser humano y que yo no sé qué. Los críticos a veces son medio ficticios en ese sentido. Y entonces empieza él a crear un montón de obras que apuntan a destruir el objeto. Entonces, por ejemplo, dice, a esto le llamo intento de pajarera número 1. Y si pueden ver, el canario quedó dentro de la pajarera y entonces sale el pico ahí del pájaro que quedó encerrado en la pajarera destruida. Y a Homero le empiezan a decir, es que usted ya se volvió aburrido, se volvió monótono, ya sus obras dicen que es lo mismo, entonces como que empieza a perder valor. Marge, como si es conocedora del arte, primero siente celos, como que ves, este man que no sabe nada de arte y terminó exponiendo en una galería. Marge le dice, el problema con los artistas es que los artistas si no se modifican, si no cambian, pues pierden vigencia, empiezan a volverse aburridos. Entonces todo artista debe constantemente renovarse, debe constantemente cambiar de ideas. Por ejemplo, si usted ve a Picasso, Picasso tiene como 10 etapas en su vida. Entonces tenía un periodo azul, que el periodo rosa, que el periodo cubista, que el periodo surrealista, que el periodo abstracto. Bueno, tiene un montón de periodos porque pues él duró mucho tiempo activo. O sea, él desde que era niño pintaba. Desde que era niño, como que hay una anécdota que dice que cuando él tenía 4 años le dijo al papá que le regalara o le prestara un color azul y desde que cogió ese color azul no dejó de pintar. Y pues tal vez sea cierto porque pues desde los 12 años se reconoce que él tenía unas aptitudes artísticas muy impresionantes y pues a partir de esas aptitudes artísticas pues él terminó renovando muchas de lo que se considera arte y además de eso pues influyó a un montón de gente. Entonces Marx le decía eso, le decía como que no, usted tiene que cambiar, tiene que renovarse.
Y entonces Homero lo que hace es inundar Springfield, termina inundando Springfield. Y entonces lo que eran calles se convierten en lagos y pues a partir de eso todos los críticos empiezan a decir, esto es revolucionario, esto es nunca antes visto, apoteósico. Entonces la revalorización del arte tiene que ver con las instalaciones, de cómo yo estoy en un espacio físico concreto cualquiera y lo que hago es convertirlo en una obra de arte. Una de las escenas o de los happenings más famosos que existen es uno que hacen en un puente y es que colocan sombrillas a lo largo del puente. Empiezan a colocar sombrillas y pues dejan a ver qué pasa con las personas, qué hacen con eso. Entonces, pues qué peligro pasar porque pues una sombrilla, pues si no estoy mal, atrae electricidad y pues se corre el riesgo ahí de morir pasando. Bermúdez. Profe, hay como un fotógrafo que toma, bueno, fotos, valga la redundancia, a personas así como en grupos muy grandes desnudas. ¿Eso es Claro. performance también? Eso, no, ese es más un happening, porque es, bueno, voy a instalar una obra de arte en un espacio X. El man es famosísimo, primero, porque se vuelve tendencia con sus fotos. Sí. Segundo, porque tiene una acogida ni la impresionante. Bueno, eso le ayuda al internet, ¿no? Tiene una acogida supremamente grande. Y segundo, porque el man se la pasa dando vueltas por el mundo tomando ese tipo de fotos en lugares que uno diría, esto no es posible. Aquí en Bogotá se la tomaron en la Plaza de Bolívar. Entonces convocó a un montón de gente. Listo, la idea es que usted llegue desnudo. ¿Cómo llegó esa gente? No tengo ni idea. Pero la idea es que usted llegue desnudo y pues vamos a tapizar la Plaza de Bolívar con gente en pelota. Y llegó gente de todas las edades. O sea, llegaron familias enteras, o sea, con niños, papá, mamá, llegaron abuelos, llegó gente adulta, llegaron jóvenes, o sea, uno creería, ¿no? Pues solamente los jóvenes de universidades o que estudian escuela de arte son los que dirán, hágale, que tomemos una foto en pelotas y ya. No, llegó gente de todo tipo. Incluso hubo un vendedor ambulante que llegó, se desnudó y se tomó la foto y volvió, se vistió y siguió ahí vendiendo. Entonces, es impresionante, pero eso es un happening. Porque, bueno, un happening no, sino una instalación. Porque es, bueno, ustedes se van a ubicar y vamos a tomar la foto. ¿Listo? Hablan de los performance o de los happening, de las instalaciones también cuando son las protestas antitaurinas, que se han visto que las personas entonces se pintan de rojo, se ponen cachos, se desnudan, o por lo menos están con el torso desnudo, o se untan de sangre, o entre todos arman una especie de toro gigante en protesta al toreo. Entonces, esos se pueden hablar como instalaciones o performance, ¿no? Pero tienen una iniciativa básica que es una iniciativa social, una iniciativa de protesta. ¿Listo? Entonces ahí como que le quita la parte artística, es eso. O lo artístico está enfocado de manera social. Entonces, esa también es un ejemplo concreto de lo que de lo que estábamos viendo de instalaciones, la que nos hace recordar Isaac. De hecho, una de las más polémicas fue en el Vaticano. Él convocó gente al Vaticano y listo, vamos a tomar una foto todos en bola en el Vaticano. Y entonces al man casi lo meten a la cárcel por haber querido hacer eso. Pero él después decía, oiga, pero en la Capilla Sistina hay cuadros pintados de gente desnuda. ¿Cuál es la diferencia entre esos cuadros y el hecho de que haya gente desnuda en la plaza de San Pedro? O sea, y entonces, es un lugar sagrado, que yo no sé qué. Y es que el cuerpo es qué, es sacrílego, que es qué o qué, porque es carne, entonces es pecado o qué, o sea, Dios nos dio como que él jugaba con el concepto religioso. Dios nos dio este cuerpo. O sea, por Dios, ¿usted qué tiene en la cabeza? ¿Usted cree que Dios nos condenó? Para Dios es penoso que nosotros nos mostremos desnudos. Entonces, por ejemplo, ahí hacía el recuerdo de de los adamitas, que era una gente que vivió en la Edad Media que decía que el pecado se debe a que, o sea, la forma de eliminar el pecado es que dejemos de sentir vergüenza de nuestro cuerpo,
porque pues estando en el paraíso vivíamos desnudos. Entonces, si dejamos de sentir vergüenza de nuestro cuerpo, pues el pecado original se elimina. Y entonces una secta que se llamaban los adamitas en la Edad Media, pues andaban desnudos y pues terminaban siempre en la cárcel por cometer impropiedades. Laura Castro, ¿qué nos ibas a comentar tú? No, pues que te iba a decir eso, o sea, como con qué lógica iban a arrestarlos y básicamente cuando, pues en la Biblia, cuando se habla del Génesis, hicieron al hombre y a la mujer desnudos y andaban desnudos por ahí, Sí, entonces, que no él tenía juega, sentido. es una ironía, ¿no? A él le gusta jugar mucho con eso. Bueno, cuéntame por qué. Inmoralidad, inmoralidad, ¿por qué? Pues sería inmoral usted que tiene cuadros en la Capilla Sistina de gente desnuda. Inmoral, no sé, Venecia porque tiene estatuas en donde las personas están desnudas. Eso es inmoral. Si es inmoral mostrar el cuerpo humano, pues es inmoral que usted muestre a todo el mundo estatuas en donde el ser humano está desnudo. ¿No es lógico eso? Inmoral es Venus, el nacimiento de Venus. Venus está desnuda. Y entonces, no, pero es que eso es diferente. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿en qué se diferencia el cuerpo de Venus al cuerpo del ser humano? Entonces, ahí es jugar con cómo la restricción al ser humano pues tiene sus mismas contradicciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nos muestra, las instalaciones y los performance muestran eso, muestran esa constante contradicción que hay entre lo que pensamos y lo que somos, en cómo la sociedad restringe al individuo. Y pues como que ese fue el boom en esa época. Hoy en día pues un performance ya no tiene el impacto que tenía en esas épocas, ¿no? Un performance hoy en día es a otro performance más, porque pues lleva 40, 50 años haciéndose eso. Pero cuando recién salió, era una vaina totalmente brutal, o sea, era una vaina totalmente transgresora en sus formas de trabajar. ¿Listos hasta ahí? ¿En qué se diferencian o en qué diferenciamos a un performance de una instalación? ¿Listo? Diferencias, María Paula Rodríguez. Podría ser, ¿las leo? Bueno. Sí. El performance enfatiza más en el cuerpo. La instalación enfatiza al objeto descontextualizándolo. En el performance hay más una relación de montaje en vivo. La instalación analiza un contexto y sus características para proponer una obra. Listo, entonces ahí tenemos que tener en cuenta que si usted quiere hacer una instalación en su exposición, pues tiene que saber que tiene que hablar de objetos descontextualizados. No puede poner un objeto, no sé, una instalación no sería buena si usted me pone un libro. Estamos en clase de literatura y no hay nada de descontextualización. ¿Listo? El performance, pues si ustedes desean hacer en su exposición performance, pues implica de que su presentación personal tiene que apuntar a la vanguardia. ¿Listo? Entonces, eso también ayuda a cómo ustedes pueden plantear su vanguardia en el espacio en el que se van a encontrar. ¿Listo? Les recomiendo más que todo hagan instalaciones, que las instalaciones con las vanguardias se llevan muy bien por el hecho de que son objetos descontextualizados. ¿Listo? Ya la parte de no coloquen fondo virtual. No vale, eso es trampa. Entonces de una vez sáquese de la cabeza hagamos un fondo virtual. No, no pueden colocarme fondo virtual. ¿Listo? Porque ya lo aplicaron el año pasado, entonces ya no tiene gracia. Entonces, de una vez, no pongan fondo virtual. ¿Listo? Para que lo tengan. Además, el fondo virtual, entonces empieza a fallarles la presentación, el audio, la cámara y se les cayó la exposición por haber utilizado fondo virtual. Les doy esa clave para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Para su exposición. Entonces, tengan en cuenta lo que nos dicen en la página 269 sobre las similitudes y diferencias a la hora de ustedes aplicarlo en las vanguardias que van a tener que exponer, ¿vale? Vamos a realizar ese ejercicio de aplica. ¿Listo? Beltrán, vamos a colocar ahí en el cuaderno, entonces, taller no, sino ejercicio.
Listo, ya hemos acabado aquí con nuestras diapositivas. Listo, ejercicio. Vamos a tomarnos 5 minutos para que en el cuaderno responda las preguntas 1A, 1B y 1C. ¿Listo? Entonces responda ahí rápidamente las preguntas 1A, 1B, 1C y 1 así. 1A, 1B y 1C. ¿Listo? Entonces ahí, 5 minutos para que hagan ese ejercicio de responder esas preguntas en su cuaderno. Profe, toca dar el por qué. O sea, digamos, en la primera pregunta decir es tal cosa porque... No, porque la B y la C son como la justificación. O sea, ok. las otras dos preguntas apuntan a ¿por qué? Diana. Profe, una cosa, es que yo no entendí como la última parte, que tú dijiste lo de los objetos que como que no se utilizaban en el mismo contexto, o sea, que digamos si estamos hablando de literatura no puedo colocar ni libros ni nada de eso. Sí, exacto. ¿Sí era así? O sea, digamos si estoy hablando de literatura, que uno puede colocar? O sea, algo totalmente Lo que pasa es que cuando yo les digo, internacional. gracias por esa pregunta, Ana. Cuando yo les digo que las instalaciones tienen mucho que ver con las vanguardias, es porque las vanguardias son un antecedente de lo que son esas instalaciones, porque las vanguardias utilizan la descontextualización de un objeto para generar una obra de arte. Entonces, por ejemplo, si ustedes me escriben un poema, se les voy a poner, les voy a dar una pauta. Si usted me escribe un poema coherente y me dice que eso es vanguardista, no, ya para el poema coherente ya no tiene nada de vanguardista. ¿Listo? En cambio, si usted lee muy bien las características del Dada, lee muy bien las características del expresionismo, las características del surrealismo, por ahí consulta qué es el cadáver exquisito, usted se da cuenta que ahí ya está creando un poema vanguardista. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con ese aspecto. ¿Vale? Esta es la parte de literatura del periodo, sí, señora. La exposición del periodo de literatura. Vamos a ver cómo les va. No, en el performance y en la instalación, Andrés García, no hay una historia. O sea, no es que haya una historia lineal, sino que en el performance y en la instalación lo que están haciendo es como explicarme una idea. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la muerte y la vida. Entonces, ¿qué símbolos me permiten a mí explicar la muerte y la vida? Y entonces, el performance presenta toda esa serie de símbolos interactuando entre sí, ¿vale? Profe, una pregunta. Señor Daniel. Profe, es que, pues como nos está diciendo que cuando, digamos, se utiliza la instalación o el performance, la idea es como descontextualizar todo, ¿no? Como hacer algo completamente como novedoso, por decirlo así. Sí. Uno cómo hace para saber, digamos, qué mensaje tiene. Muy bien. Piensen que los objetos que están utilizando, piénselos no como objetos, sino como símbolos de algo. Entonces, no sé, el hecho de que le pongan a usted la cabeza de una vaca en un banco,
que la cabeza de una vaca, ¿usted qué cree que podría simbolizarme? ¿Qué creen ustedes o qué me dicen? Una cabeza de una vaca, ¿qué cree que puede simbolizarme? O sea, piense cuáles son los símbolos más comunes no sé, de una vaca muerta o, es para no decirle la palabra y si no, pues se los resuelvo. La ganadería o algo así. Sí, o sea, pues es la ganadería, pero ¿qué símbolos encuentra usted ahí detrás de eso? Aquí me dicen que, por ejemplo, la muerte, pues como que uno puede llegar a ese concepto. ¿A qué más? Pero la muerte, ¿en qué sentido? O sea, piensen la vaca, el carnero, el cordero. Piense que un cordero, más bien, se lo voy a cambiar más bien, un cordero. Piense que usted encuentra la cabeza de un cordero y se lo ponen a usted ahí en un banco. ¡Pum! Laura Romero. Luna, profe, qué pena, me equivoqué. Ah, ok. Bermúdez. Como que ese tipo de animales como que está esperando a siempre morir. Bien. El sacrificio, aquí nos dice Ajá. Ríos. Exacto. Es un cordero, acuérdese, de hecho tiene una connotación religiosa. Ahí por eso es que siempre es bueno conocer muchos símbolos, porque o tienen connotación religiosa o son símbolos meramente universales. Entonces, el cordero siempre es un símbolo de sacrificio y desde la religión, pues es la fe, ¿no? Acuérdese por ahí en la misa cuando dicen, Cordero de Dios que quitas los pecados de este mundo, pues es, el cordero sacrificado es el símbolo de la fe en Dios. Y entonces se lo ponen en un banco, hablando de banco institución, ¿no? No de banco silla, sino banco institución. O sea, usted le ponen a la cabeza de un cordero en un banco ahí descontextualizó el objeto, ¿no? Pero ¿qué quiere simbolizar con esa descontextualización? ¿Listo? ¿Ya colocamos nuestras respuestas? Vamos a ver, levantando la manito, ¿quién me ayuda con la primera? La primera dice, la imagen presenta una instalación o un performance. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Dime, Sofía López. Yo digo que la imagen presenta una instalación. Listo, Daniel, ¿usted qué dice? Sí, también una instalación, profe. Ana. Igual, profe. Julián, ¿de acuerdo con sus compañeros? Listo, muy bien. Ahora sí, ¿qué elementos me permiten definir si es una instalación o un performance? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué elementos? Dime, Marianela. El hecho de que está jugando con objetos en vez de personas. Exacto, muy bien. Daniel, ¿usted qué dice? Profe, no entendí lo que dijo Marianela, pero pues yo coloqué que nos permite darnos cuenta que realizar un énfasis en los objetos. En este caso, pues unas cabinas de teléfono. Ah, bueno, muy bien, sí, lo que dice Marianela. Marianela nos comentó que hace un énfasis es en el objeto y no en las personas. ¿Listo? ¿Qué posible mensaje quiere transmitir? Fíjense, o sea, vamos a ir desde lo básico. ¿Cuál es el objeto que estamos viendo ahí? Bermúdez. Yo escribí ya con un punto de vista en el que podemos ver la imagen. ¿Puedo decirlo? Sí. Pues principalmente vemos que como que todas las cabinas telefónicas son iguales, ¿cierto? Se ven iguales. Sí. Pero al mismo tiempo hay una como que no se la vea. Entonces yo escribí que todos podemos vernos iguales, pero al fin y al cabo no vamos a ser iguales. ¿Sí? Listo, bien. ¿Qué más? Usted vio Isaac dijo algo importante. Se ve una cabina telefónica. ¿Por qué está descontextualizado? Una cabina telefónica está en la calle, pero ¿qué es lo que la hace que esté descontextualizada? Que estén inclinadas. Sí, ¿qué más? Que hayan tantas que sean seguidas.
Exacto, que hayan tantas y que estén tan seguidas. Usted realmente, o bueno, anteriormente usted no veía una cabina telefónica, un montón de cabinas ahí pegadas, no. Usted veía una cada 3 cuadras, cada 4 cuadras, porque eran necesarias en esa época. Pues estamos hablando de una época en donde no existía el celular, entonces una cabina telefónica era bueno que existiera. Eso es lo que hace que la descontextualice. Y el hecho de que estén inclinadas. Ya Isaac nos dice, pues bueno, todos somos iguales, pero con ciertas que, Isaac, ¿cómo es que dijiste tú No, o sea, que tu todos aporte? todos podíamos vernos iguales, pero que al fin y al cabo no somos iguales, o sea, somos diferentes. Listo, ¿qué más? ¿Cuál es el símbolo de una cabina telefónica? Daniel Vergara, ¿qué me vas a comentar? Pues yo lo vi como si fuera una especie de teléfono roto. Entonces como que las cabinas representan como mensajes, o sea, que no son el mensaje como bueno, y la cabina que está como quieta, o sea, que no le pasó nada, es el mensaje verdadero. Bueno, muy bien, me gusta esa interpretación que haces. De Felipe, cuéntame tú. Bueno, yo recordé, o sea, como que las cabinas y rojas siempre son como el símbolo de Londres, ¿no? O sea, uno las ve y piensa en Estados Unidos, en Londres, en Londres. Sí, Entonces, sí. me dio la sensación de que de pronto lo que representaba eso era como la decadencia de la sociedad inglesa, ¿no? Bueno, puede ser ahí como que muy nacional la contextualidad, la crítica. Calderón, ¿qué vas a decir tú? Profe, yo lo tomé más como en un concepto pues, de la vida y que digamos que una sola decisión puede sí, derribar todo lo que habíamos levantado. Bien, también me gusta. Pues depende, mire cómo está, ahí alguien dijo algo importante que es que hay una la que se mantiene. Cuando usted piensa en una cabina telefónica, pues una cabina telefónica es la representación de qué, de qué aspecto del ser humano. Comunicación. Claro, la comunicación. Y entonces el hecho de que se caigan varias, pero una se sostenga, podemos acercarnos a lo que está diciendo el señor Vergara, y es el hecho de cómo la comunicación se puede cortar, se puede romper, se puede caer en algunos momentos, pero siempre hay algo que se mantiene quieto, inamovible, y es la capacidad que tenemos de comunicarnos, de expresarnos, de estar, de mantenernos en comunidad, de unirme al otro a partir de la palabra. Entonces, esas interpretaciones se pueden dar, pero mucho ojo. Las interpretaciones en los performance o en los happening o en las instalaciones son muy abiertas. O sea, como que desde la teoría de la recepción, que es la última teoría estética que está en boga y que pues desde los años 70 se mantiene y pues como que nadie más ha dicho, bueno, estéticamente pues debemos de empezar a ver así. Hoy en día hablan de estéticamente la belleza radica en cómo la observa la audiencia. Ese objeto es bello por cómo lo percibe la audiencia, nada más. O sea, el artista ni la obra son bellos, no. Es bello lo que transmite el auditorio frente a esa obra, lo que me da. ¿Listo? De ahí que, por ejemplo, hoy en día digan, pero es que lo bello en una pintura, lo bello en un graffiti, lo bello en una escultura, en un performance, en un happening o en una instalación, parte del hecho de lo que le gusta al receptor, no de lo que le gusta al artista o lo que es en sí misma la obra, ¿no? Por eso es que el señor Antonio García Villarán, que es este youtuber que yo veo mucho sobre arte, él ajusta el término de amparte, porque dice, pues como que eso depende de las personas, entonces pues yo puedo poner un celular ahí en medio de un museo y pues todo el mundo se va a quedar viendo pensando que es una obra de arte. ¿Sí sabía que esa experiencia la hicieron en un museo? No sé si ustedes han escuchado. Alguna vez hubo una noticia, estaban en una exposición de arte, no me acuerdo, en una bienal, pero no, fue en Europa, o no me acuerdo si fue en Nueva York, y a alguien se le olvidó las gafas. Y entonces dejó las gafas en el piso. Entonces las dejó ahí en el piso y todo el mundo creyó que era parte de la exposición y se pusieron a ver las gafas y, uy, claro, esto importa, esto es muy chévere porque es esa visión caída que tenemos de la sociedad,
es ese arrastrarse que tenemos de nuestro futuro. Y pasó la persona y, ¡ay, las gafas! Y se las puso y se fue. Y todo el mundo quedó como, ok, esto no era arte. Hoy en día eso es lo que sucede con la evaluación que hacemos del arte. Por eso es que a veces como que uno dice, hay cosas muy válidas y hay otras cosas que uno dice, esto no debería ser catalogado como arte así esté en un museo, porque los museos juegan mucho a eso, ¿no? La comercialización del arte nos destruye la percepción que podemos tener de percibir algo realmente bello. Entonces, para que lo tengan en cuenta, hagan un día, esto es un ejercicio así. ¿Listo? Hay un artista que es retrol con las personas, porque su obra artística fue las esquelas que denominan la obra de arte. O sea, está el espacio en blanco y ahí puso una esquela que dice como pintura número 1 y el artista ya. No hay cuadro, no hay nada y todo el mundo se queda como mirando la obra y, ok, esto refleja el vacío existencial en el que vivimos. Detrás de también la percepción del arte hay mucha basura que también debemos evitar, ¿no? Entonces, como que tampoco nos vayamos a que todo es artístico. Uno de los que es grafitero y que se volvió como un artista que tiene cierto valor porque sus grafitis como que contienen cierto contenido de denuncia social, pero también juega mucho a esa idea de vender, entre comillas, basura, es Banksy, ¿no? Este no es de él, esto simplemente es un cuadrito que me gustó y yo me lo compré. Este Banksy, pues también a partir de sus grafitis, pues terminó llamando la atención y al graffiti, pues gracias a Banksy, lo terminaron volviendo un objeto artístico que se puede exponer en los museos. Lo chistoso es que tiene que destruir usted el espacio público para exponerlo en el museo, ¿no? Y lo chistoso es que el graffiti, la ironía de todo es que el graffiti nace una idea de sacar el arte de los museos. Entonces hay una doble ironía detrás de la exposición de grafitis en los museos. Y entonces él hace este tipo de obras de este estilo. Hubo una que es como muy... todo el mundo dice como que, pues primero eso es una forma de robar a la gente así de frente. Y segundo, es simplemente propaganda publicitaria que se está haciendo el mismo artista. Un graffiti que vendieron, subastaron en Sotheby's, creo que es, en Inglaterra. Entonces lo pusieron así. Entonces, bueno, lo vamos a exponer. Y aquí abajo nadie sabía qué había, pensaron que era como una base. Y entonces, listo, lo vamos a subastar. Entonces, ¿cuánto da usted por esa obra de Banksy? Ah, pues tanto. Ah, bueno, 2 millones de libras esterlinas. Y uno, "Ush, pero es un pedazo de pared pintada, hola". Ah, no, mentiras, era una tela. Y entonces cuando la vendieron, entonces dijeron, vendido. Y el que estaba subastando la obra, pues tenía que, apenas se vendiera, se apretaba un botón. ¿Y sabe qué pasaba con la tela que estaban subastando del graffiti? Se trituraba a la mitad. Se trituró a la mitad. O sea, vendieron algo que después destruyeron. Entonces uno dice, pues muy troll, muy de malas el que lo compró, o muy consciente el que compró eso, porque pues básicamente es hacer parte del mercado del arte para, para poder darle valor a las cosas. Aquí me preguntan que si eso no es ilegal. No. Sí y no. No es ilegal porque el arte es un mercado cerrado. O sea, vaya, intente usted comprar la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci a ver si puede comprarla. No, eso es un círculo cerrado que se mantiene hermético y pues como que entre ellos se dan valor a la obra. Más que ilegal, es como poco ético, ¿no? El hecho de que yo quiera darle valor a una obra haciendo una cosa para que simplemente se llame la atención. Hoy en día hay varios artistas que son mundialmente reconocidos y tienen mucho dinero, pero realmente sus obras no tienen un valor realmente trascendente. Y aún así sus obras valen plata. O sea, como que uno dice, ¿quién carajos pagaría $300,000 por un pedazo de lienzo con puntos? Pues nadie los pagaría, pero sí hubo alguien que los pagó. Solo porque era de un artista X. Entonces ahí es donde entra a jugar mucho, que eso también es culpa de las vanguardias,
que el arte empieza a como que comercializarse, y al comercializarse en cierta medida se convierte en una especie de mafia en la cual pues por ganar dinero lo que se explota es el nombre de la persona o una obra en particular. Entonces, porque X persona hizo tal obra, entonces todas sus obras tienen valor. Hace poquito se descubrió, y eso sí es ilegal, ya para cerrar la clase, hace poquito se descubrió que Salvador Dalí dejó firmados muchos lienzos en blanco. Muchos. O sea, cogió un día o varios días y se puso a firmar lienzos en blanco y ya. ¿Usted sabe cuál es el peligro de esos lienzos en blanco? Pues cualquiera puede poner cualquier vaina ahí, como está la firma de Salvador Dalí, lo venden como si fuera él. Y pues realmente no es él. Entonces, hoy en día el arte ya está como que muy manoseado. Por aquí me dicen que el performance también es muy pretencioso. Pues se puede mirar así. Hay performance de performance, ¿no? Hay performance que uno dice, los originales, los primeros performance, uno dice, sí, esta vaina quería transgredir. Pero como ya ha pasado mucho tiempo, hoy en día el performance uno dice, ay, ya, usted quiere mostrarme más de lo mismo y ya no tiene gracia. Entonces ya se perdió. Ahí es donde sí ya se vuelve algo pretencioso, ¿no? Hay artes que, bueno, ustedes se van a dar cuenta con las vanguardias, y una de las particularidades de las vanguardias, a excepción de una, usted se va a dar cuenta que en las vanguardias ninguna dura mucho, duran muy poco, pues porque depuran muy rápido su idea y ya, se acabó. Y hay artistas que pasan de vanguardia en vanguardia, falta de madurez tan berraca. ¿Listo? No sería nada más por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana con profundización, las personitas que son de mi grupo de profundización, y el día jueves con todos para hacer la profundización en pruebas. A ver, listo, cuídense mucho, que les vaya muy bien, que empiecen a preparar esa exposición para mí desde ya. Chao a todos. La profundidad. Chao, lo mismo, buen día para todos.